Hola, hola, hola chicos, salazarinos y público en general. Muy bien, bienvenidos. Estamos en nuestra cuarta entrega de nuestro Bicentenario Literario 2021. Estamos en esta cuarta entrega, también con el apoyo y la predisposición de todos ustedes para poder también aprender un poquito más, desarrollar su cultura literaria y enfocarnos en estos 200 años que este 28 de julio estamos conmemorando. Ya lo vengo diciendo, queremos también aportar desde el área de comunicación con este pequeño material básico de análisis de obras literarias de las más representativas de nuestro país. Es la cuarta entrega, por lo cual es también grato poder hablar una vez más de otro escritor que ha trascendido, de otro escritor que también ha llevado la pluma en sus obras. Ha tratado de representar, de revalorar, de recopilar toda esa información que podemos encontrar en nuestro país. Estamos hablando de Manuel Ricardo Palma Soriano. Como ustedes pueden ver aquí, es el retrato de nuestro querido Manuel Ricardo Palma Soriano, más conocido como Ricardo Palma, nada más, ¿no? Que él nació el 7 de febrero de 1833 y falleció también en Lima el 6 de octubre de 1919. Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano. En 1883 fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional. Es ahí donde en esa situación se gana este calificativo de el bibliotecario mendigo. Esto un poquito haciendo alusivo a que en su vida personal Ricardo Palma fue fiel testigo de lo que hicieron los chilenos, ¿no? en plena guerra con Chile, y de que cómo llegaron a quemar la casa de Ricardo Palma y quemaron también su biblioteca personal. Entonces, a partir de ello, Ricardo Palma se enmarca ese reto, ¿no? De poder reconstruir la Biblioteca Nacional de Lima. Y su ardua labor ha sido pues de que de repente coleccionaba, buscaba libros, compraba con su propio dinero con el fin de poder tener ese libro, esas bibliografías que forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Y es así que de repente el hecho de que él pueda estar de lugar en lugar, de persona en persona, solicitando que donen, que regalen libros para poder reconstruir nuestra Biblioteca Nacional, producto de cómo los chilenos en plena guerra quemaron, ¿no? Y tenía esa noble labor. Producto de ello es lo que se gana ese apelativo de el bibliotecario mendigo, ¿no? Que empezaba, como su nombre lo dice, ¿no? A mendigar libros, a pedir libros que le regalen, que le vendan en algunos casos, para así poder reconstruir nuestra historia, para así poder reconstruir nuestra Biblioteca Nacional. Entonces fue uno de los personajes que se preocupó bastante en la cuestión bibliográfica, en la cuestión histórica, literaria de nuestro país. También Ricardo Palma fue presidente de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Como lingüista también le pudieron dar ese cargo, ¿no? Hacerse cargo aquí en nuestro país como el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Como ustedes saben, Ricardo Palma también es otro de nuestros escritores que se ha ganado el nombre propio, ¿no? Ha marcado la historia con sus obras. Y ustedes van a darse cuenta aquí, con esta primera obra, Tradiciones Peruanas, quien no lo ha escuchado, ¿no? En algunos casos en las escuelitas les han hecho leer esas tradiciones, les han hecho buscar esas tradiciones para la lectura, para un análisis, etc. Entonces, es a partir de ello que con Tradiciones Peruanas, 1872 a 1918, ¿no? Con las actualizaciones y todo ello, se enmarca como su mejor obra.
es la mejor obra de Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, ¿no? Producto de ello vamos a hacer un pequeño análisis también de esta mejor obra. Pero también están otras obras, ¿no? Otras obras que también le ha caracterizado a este escritor, producto de que pues le gustaba bastante lo que es la literatura en sí, recopilar esas tradiciones, esas historias, esas costumbres que había, digamos, en esa época, ¿no? Y en este caso también presenta su obra Anales de la Inquisición de Lima, 1863, Tradiciones en Salsa Verde, que fue póstuma, ¿no? Póstuma a su fallecimiento, publicaron en 1976, y Pasionarias en 1870, Verbos y Gerundios en 1877, y también otra famosa obra, La Bohemia de mi tiempo, en 1899. Dentro de sus obras, Pasionarias va a estar enmarcado al género lírico, ¿no? Es un conjunto de poemas. Y es por eso que de repente también él incursionó en la poesía, no solo en lo narrativo, no solo de repente en el aspecto histórico, ¿no? Sino también en la poesía. Entonces aquí tenemos un breve análisis, un análisis literario básico de la obra Tradiciones Peruanas. Y aquí queremos dejar bien claro, ¿no? Así como los comentarios reales es el nombre y hace mención a un conjunto de crónicas. En este caso, Tradiciones Peruanas va a ser un conjunto de tradiciones que el escritor ha podido recopilar, que el escritor ha podido escribir, ¿no? De acuerdo a sus viajes, de acuerdo a los lugares donde iba, él trataba de recopilar esa información y tenía la ventaja de él de poder llevarlo a la escritura, ¿no? Es por eso que nace este término Tradiciones Peruanas. Por lo tanto, pertenece al género narrativo, ¿no? Narrativo es el género que te conlleva pues a narrar hechos o sucesos en un determinado tiempo, ¿no? Donde presentas personajes, donde presentas un escenario, presentas el diálogo y cómo termina ese hecho, ¿no? Esa narración, ese suceso importante que se da. En este caso lleva la especie literaria o es de la tradición, ¿no? Ya vamos a conocer un poquito más acerca de esta especie literaria de la tradición. La corriente literaria está dentro de la republicana y la época republicana, y la corriente es el romanticismo, ¿no? Que ya es el precursor del romanticismo aquí en nuestro país. Entonces, como es un conjunto de tradiciones, vamos a hacer un análisis general de toda la obra, ¿no? No estamos haciendo el análisis netamente de una tradición, sino como es un conjunto de tradiciones esta obra, entonces vamos a hacer el análisis global. Pero antes de eso vamos a conocer este término, ¿no? ¿Qué son las tradiciones? Dice, producto del cruce de la leyenda romántica breve y el artículo de costumbres. Esto lo dice Ribagüero, ¿no? Ribagüero define a tradiciones como producto del cruce de la leyenda romántica breve y el artículo de costumbres. Ahora, ¿qué nos dice Porras Barrenechea? Nos dice, las tradiciones es un género literario propio e inconfundible, genuinamente limeño, que ni es historia, novela, ni cuento, ni leyenda romántica. Entonces, es un poco aquí esta temática, este criterio de poder definir qué es tradición, ¿no? En otras palabras, ya sabemos que pertenece al género narrativo, es una especie literaria. Entonces, como especie literaria tiene el fin de narrar hechos, sucesos, básicamente ligados a las tradiciones que se vivían en los pueblos o en la Lima de ese entonces. Y a partir de ello pues surge esta especie, ¿no? Fue Ricardo Palma quien de repente trae algo nuevo, ¿no? Algo nato de lo que es Lima, y empieza a proyectar esas tradiciones. ¿Cuáles eran esas tradiciones, esas costumbres que se reflejaban en esos pequeños pueblos, en esos pequeños lugares, o en este caso en la capital, de lo que se estaba desarrollando en esa época? Las tradiciones, generalmente se habla de la vida republicana de Lima, ¿no? El escenario netamente va a ser Lima, va a ser esos lugares donde el escritor ha podido recorrer y
recopilar esas tradiciones, ¿no? En la costa básicamente. Pero está ligado a la, digamos, a la época republicana. Los temas que se va a tratar aquí en el análisis literario básico de esta obra Tradiciones Peruanas, dice, ¿no? Los temas desfilan en el transcurso del tiempo. Va a haber leyendas incaicas, rumores que sacudieron las calles, milagros, conflictos de la conquista, sucesos virreinales, sus aristocráticos salones, misterios de alcoba, dramas pasionales, historia de aparecidos y fantasmas, la caravana de ociosos funcionarios, la taberna y la austera iglesia, ¿no? Entonces, en los diferentes tradiciones, textos que comprende esto de las tradiciones peruanas, se va a encontrar justamente esos temas, ¿no? Que hablen de milagros, de los sucesos virreinales, conflictos de la conquista, lo que ya aquí se puede observar. Entonces, eso es un análisis general, ¿no? Estamos haciendo un análisis general de la obra Tradiciones Peruanas porque es un conjunto de textos, es un conjunto de tradiciones, ¿no? De diversas tradiciones de diversos lugares con diferentes temas. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Los personajes netamente va a estar ligada a toda la escala social y oficios forman un tropel, dice, ¿no? Los conquistadores, los virreyes, los rebeldes de la colonia, los empolvados enciclopedistas, los libertadores de América, los violentos caudillos militares, los galantes caballeros, etc., ¿no? Va a ser ya dependiendo de cada, de repente, tradición que se va a leer. Entonces vamos a encontrar ahí diversos personajes, ¿no? Lo que aquí se está haciendo es un análisis global de la obra. Un poquito vamos a conocer de qué trata o tener referencia, ¿no? Las tradiciones peruanas. Dice, las tradiciones peruanas se conforman por una cantidad invalorable de relatos históricos, cuyos argumentos concilian la ficción y la realidad. La narración de cada uno de ellos es bastante atractiva y mantiene al lector con el interés despierto. En cuanto al lenguaje, se utiliza uno de la época, con mucha formalidad y modismos. Cada historia que conforma las tradiciones peruanas narra singularmente algún hecho histórico, con menor o mayor relevancia según sea el caso, pero contadas de una manera muy informativa y con mucha mesura para dejar entender algún consejo moraleja de muchos casos. Las costumbres y las historias de la época son contadas con gran sutileza y elegancia. Pasajes históricos de mayor o menor importancia son relatados perdiéndose las fuentes en el umbral de la ficción, por lo que es poco seguro utilizar como fuente histórica a las tradiciones peruanas. Sin embargo, resulta placentero leerlas, lo simpático y lo bien narrado de sus historias. Entonces, como decía Barrenechea, no es ni historia, no es ni leyenda, no es ni cuento, no es ni novela. Es algo puro, es algo nato de Lima, es algo nato de nuestro escritor Ricardo Palma. Es como el creador de esa especie literaria, ¿no? Con él se conoce este término de tradiciones peruanas. Los relatos que componen las tradiciones peruanas son variados en temas, referencias históricas y costumbres. Sin embargo, se puede resumir las historias en ciertas características que predominan en cada una de ellas, como por ejemplo el tipo de lenguaje utilizado es un lenguaje bastante informal, popular y entre los diálogos se puede encontrar canciones, coplas y una inmensa cantidad de máximas y proverbios. Otra característica interesante de las tradiciones peruanas es que las historias guardan relación con hechos históricos del Perú, además de fuentes documentales sustentadas en los archivos bibliotecarios. Es importante tomar en cuenta que el escritor Ricardo Palma fue por muchos años el director de la Biblioteca Nacional del Perú, por lo que sus referencias bibliográficas eran realmente vastas. La lectura de sus relatos se vuelve ágil y amena, quizá porque la narrativa está compuesta en su mayoría por diálogos, es decir, la oralidad con que las historias cuentan, permiten al lector un apego y una sensación de intimidad con lo relatado. Entonces es un poquito de las características de esta obra, ¿no? La visión que tenía el escritor al momento de narrar esas historias, que en otras palabras son tradiciones, ¿no? Son las tradiciones que tiene nuestro Perú, las tradiciones que tiene nuestra costa y por qué no decir las tradiciones
limeñas, ¿no?, que tenían en ese entonces. Y así van a, si hacemos un análisis profundo de cada tradición, van a encontrar ya diferentes temas, diferentes personajes, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que ustedes puedan conocer al menos cuáles son las obras del escritor y de repente conocer la fecha de nacimiento o algo representativo en su vida, o cuál es el apelativo, a qué corrientes pertenecen, qué género, qué especie, qué corriente pertenece su obra en análisis y todo ello, ¿no? Entonces, lo que se quiere es conocer así, en grandes rasgos, la obra en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de tradiciones. Todos los relatos son de corta extensión, cuentan con personajes con todas las tipologías, muy variados, representando a políticos, personas sencillas, perfiles típicos de la sociedad limeña de ese entonces. Entre las líneas, las historias suelen ser severas en la clase política, suelen criticar la actividad legislativa y religiosa limeña, por lo que muchos de sus personajes son personajes religiosos y políticos cometiendo faltas que tientan entre lo irónico y lo burlesco. Entre los títulos más importantes y reconocidos de las tradiciones peruanas podemos encontrar referencias al libertador Simón Bolívar y a Sucre. Entre ellos tenemos títulos como La pinga del Libertador, La última frase de Bolívar, Las tres etcéteras del Libertador, Don Dimas de la Tijera, una tradición muy conocida, El Rosal de Rosa, que hace referencia a la vida de una de las santas peruanas más universales, como es Santa Rosa de Lima, ¿no? De ahí viene esa tradición del pozo de Santa Rosa. Otros títulos muy conocidos son Dónde y Cómo el diablo perdió el poncho, El demonio de los Andes, Haz bien sin mirar a quién, Fray Juan sin miedo, La chirana del Inca, La casa de Pizarro, entre otros. Son algunos de los títulos de las tradiciones que forman parte de este libro llamado Tradiciones Peruanas, ¿no? Entonces es un poquito, estamos conociendo la temática de esta obra Tradiciones Peruanas. Muy bien, esperando que puedan conocer esta información básica, esta recopilación de información básica que les puede servir para ir conociendo, para ir aprendiendo un poquito más acerca de nuestros escritores y estas obras que nos representan a nivel nacional. Muy bien, no se pierdan la siguiente entrega. Estaremos hablando de Clorinda Mato de Turner. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense y gracias totales.